Puede tomar asiento. Vamos a continuar con nuestro estudio que estábamos mirando la semana pasada. Y estamos hablando en cuanto a la elección. Dijimos que esta es una elección soberana o una elección incondicional. Y es claro a lo largo de toda la escritura que Dios o la palabra habla sobre la elección. Y pues si usted no ha visto la elección en la escritura, pues yo creo que es bueno de que podamos leer la Biblia una vez más con detenimiento, porque allí lo encontramos. Y creo que casi todo, o bueno, todos estamos de acuerdo en que sí, la Biblia habla de elección, pero en lo que no estamos de acuerdo es en la base de esa elección, o sea, cuál es la base para que Dios elija. Y un grupo dice que la base que Dios usa es simplemente lo que Él vio, lo que vio que yo haría. Y el otro grupo dice que es soberana porque simplemente Dios escogió al que Él quiso, al que Él quiso, con Z, ¿cierto? O con C, quiso. Entonces, y ese es el punto, digamos, que hoy estamos enseñando, digamos, la postura en la cual yo en lo personal he abrazado, porque no hay nada en mí, por lo menos en mí, no sé en usted, pero por lo menos en mí no hay nada que haya motivado a Dios a que me eligiera. Así que la elección está en Él, la elección no está en mí. Y entonces yo sé que a veces esas doctrinas son difíciles de asimilar o entender, y a veces nos gusta, o bueno, mejor vamos a un pasaje muy conocido mejor, porque Dios escoge según el afecto de su voluntad. Este es un pasaje muy conocido, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Vamos a leerlo y luego vamos a tratar de hacerle unas preguntas al texto. Bueno, perdón, no es Efesios 3, 1, es Efesios... Ah, bueno, sí, Efesios 1, perdón. Sí. Lo tiene. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Un momentico. Bueno, pues parece que sí. Aquí hay una palabra clave, y la palabra clave, o la que estamos tratando de entender, es escogió. Escogió. Es una palabra clave importante. Ahora vamos a hacer unas preguntitas al texto, ¿no? La primera pregunta sería:
¿quién nos escogió según el texto que leímos? ¿Quién nos escogió? Bueno, el Padre o Dios Padre. Segunda pregunta, ¿cuándo nos escogió el Padre? Dice el versículo, ¿cómo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Una vez más, otra pregunta, ¿para qué nos escogió? Ok, dice que nos escogió para que, para alabanza a la gloria de su nombre, nos escogió también para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él nos escogió para que fuéramos, no nos escogió porque éramos santos, sino que nos escogió para que fuéramos santos. Otra pregunta, ¿cuál era la o nuestra condición cuando Él nos escogió? Bueno, el pasaje no está, pero más adelante de Efesios capítulo 12 está. ¿Cuál era la condición en la que estábamos cuando Él nos escogió? Estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Y por eso decimos que es una elección incondicional, porque no vio nada en nosotros que lo motivara a Él a escogernos. Al contrario, lo único que Dios vio en nosotros fue ¿qué? Pecado y más pecado. Otra pregunta, ¿qué lo movió a escogernos? ¿O cuál fue la motivación de Dios, según este pasaje, a escogernos? ¿Cómo? Su amor. Ahí dice que el puro afecto de su voluntad. O sea, fue su amor libre, soberano, que lo motivó a escogernos. Entonces, hermano, la razón última por la cual alguien es elegido es por el amor soberano de Dios. Una vez más lo digo, es por algo en Dios, no por algo en nosotros. ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Qué sé yo? Esa no la podemos contestar. Ahí tenemos que ir a lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen ¿a qué? A Dios. Y hay cosas que, como esa, por ejemplo, que no sabemos qué es lo que Él vio o por qué razón. Y esa, pues, no hay forma de altercar con Él. Otra pregunta. ¿Y por medio de quién nos escogió y nos adoptó como sus hijos? ¿Por mis fuerzas? ¿Por mis obras? ¿Qué dice el texto? Por medio de Cristo. Y fue, como ya dijimos, antes de la fundación del mundo. Así que este pasaje en Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 6, es un pasaje más que nos permite probar o enseñar que Dios escoge, que hay una elección y que esa iniciativa está únicamente en Dios. Y lo dije varias veces, lo repito hoy. A veces cuando queremos razonar la Biblia vamos a tener conflictos. Hay momentos en los cuales hay que usar la razón, pero una de las doctrinas en las cuales cuando tú y yo queremos usar la razón es en la doctrina de la elección incondicional o la elección soberana, nos vamos a enredar. Porque hay cosas que quizás no vamos a entender y ahí volvemos nuevamente a Deuteronomio 29:29, las cuales secretas pertenecen a nuestro Dios. Las reveladas, las que Él nos permitió revelar, son para nosotros para que vivamos de acuerdo a lo que ellas dicen. Pero hay otras que no la vamos a ¿qué? A entender porque simplemente Dios decidió ¿qué? No revelarlas. Otro ejemplo, y lo mencionamos un poco la semana pasada. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué Dios llama a Israel su especial tesoro? ¿Había algo especial en ellos? ¿Qué cree usted? O sea, una de las características que usted ve en el pueblo de Israel pensemos en Moisés, hasta el último en los profetas, la vemos cuando Cristo vino, lo vemos en los apóstoles, que era con una nación que rebelde. Y cuando Cristo predicó, las cosas no cambiaron. Cristo se murió, los apóstoles siguieron predicando y las cosas no cambiaron. Ellos tenían un corazón duro, y eso lo vemos a lo largo de toda la historia. Yo pregunto esto, ¿sabía Dios que Israel iba a actuar con ese corazón rebelde? ¿Qué cree usted? ¿Sabía o no sabía? Sabía, y sin embargo lo escogió, ¿sí o no? ¿Por qué lo escogió?
Si no, porque vio algo bueno en ellos. No, por eso es que a veces aquí es donde uno le pregunta a los hermanos de la otra postura, los arminianos, ¿no? Eh, sin ofender, ¿no? Lo digo con respeto. ¿De dónde sacamos nosotros de que Dios elige a alguien porque Dios se proyectó y vio que yo iba a hacer algo bueno, que yo iba a creer en él? Volvemos nuevamente a Romanos 3, versículo 10. Dice ahí que no hay ni uno solo. Isaías 64 también dice que nuestras obras delante de Dios son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Así que la elección del pueblo de Israel es un buen ejemplo de la elección soberana e incondicional de Dios. Miremos otro pasaje, creo que este lo leímos la semana pasada un poco, pero déjeme decir algunas cosas de este pasaje. Juan 15, 16. Juan 15, 16. ¿Lo tiene? Seguida metemos esta otra palabra. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanecerá, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, note que la elección, el escoger o el elegir, trae implícita la idea de qué, de tomar algo y qué, de tomar algo y qué más. O sea, mira, lo vuelvo a hacer otra vez porque como creo que los perdí. La palabra elección o elegir implícitamente, o sea, trae la idea de tomar algo y mientras tomo algo, ¿qué pasa con el resto? ¿Mm? Bueno, entonces, da la idea de tomar algo y al mismo tiempo dejar afuera ¿qué? Otra cosa, ¿o no? O sea, si me pueden elegir entre, bueno, elija, ¿qué quiere? ¿Un Ferrari o un Lamborghini? Está como medio raro el ejemplo, pero bueno. Eh, ¿Ah? Sí, los dos, pero usted le dice, bueno, tiene que agarrar uno. Entonces, la idea de elegir da la impresión de que usted tiene que, elijo algo, tomo algo, pero al mismo tiempo, ¿qué? Queda algo descartado, ¿no? Esa es la idea de elegir. Entonces Jesús dice aquí, no me elegiste vosotros a mí. Y la pregunta la hago, aunque ya le hemos contestado en los otros estudios, ¿por qué no podemos nosotros elegirlo a Él? Ya lo hablamos, ¿no se acuerda? Porque no tenemos ¿qué? La capacidad de hacerlo. Porque estamos ¿qué? Muertos sin delitos y pecados. Y cuando estamos muertos sin delitos y pecados, lo único que buscamos hacer es ¿qué? Seguir buscando el pecado. Entonces Jesús dice, yo los elegí a vosotros, y al final del versículo dice, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto sea permanente. Entonces hasta este momento estamos tratando de refutar la postura que dice que Dios escoge para salvación a aquellos que Él sabía que habrían de creer en el Evangelio, y por eso Dios escoge a esas personas. Pues la respuesta a esa afirmación ya lo hemos dicho que es no. Filipenses 2:13, si lo quiere buscar, si no se lo digo, Filipenses 2:13, dice que es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad. Una vez más, ¿de quién es la obra según este pasaje? Dios. ¿Dónde produce esa obra? En nuestros corazones. Entonces, eso nos impulsa.
Y es Dios el que produce en nosotros esa obra. Y este también lo tocamos, y este se lo voy a leer, este versículo lo voy a leer en la versión de las Américas. Juan 6:44. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y esta palabra trae, nadie, si el Padre no lo trae. Cuando tú buscas esa palabra en el idioma original, la palabra que se usa en ese pasaje, esa palabra significa arrastrar. Esa palabra significa arrastrar. Y en un pasaje que se usa esa misma palabra, es en Hechos 16, 19, cuando al apóstol Pablo y a Silas son apedreados. Se dice que los arrastraron hasta la plaza. De hecho, la versión Nueva Traducción Viviente lo traduce de esa manera. Dice, la esperanza de sus amos, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Entonces, si tomamos esa definición de esa palabra, una traducción literal, digamos, de Juan 6:44 sería, nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo arrastrare, y yo lo resucitaré en el día final. La pregunta es, ¿por qué Dios necesita arrastrarnos a la salvación? Pero porque nosotros por sí solos no podíamos ir. Ahora, eso tampoco significa, porque quizás ya usted estará pensando, bueno, pues entonces Dios me trae la fuerza. No, Dios no lo trae a la fuerza. Pero como dijo alguien por ahí, hay muchos caminos, hay un camino para llegar a Dios. ¿Cuál es? Cristo. Pero para llegar a Cristo pueden haber muchos caminos. Que Dios puede usar diferentes circunstancias para atraerlo a Cristo a usted. Eso sí puede pasar. Para ir al cielo solamente necesitamos a Cristo. Es el único camino. Jesús dijo, yo soy el único camino, soy la única verdad y soy la única vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero para llegar a Cristo, Dios sí se vale de otros medios diferentes para abrir nuestro entendimiento y llevarnos a Cristo. Entonces, Cristo lo está diciendo ahí, si mi Padre no lo trajere o no lo arrastrare, es imposible que la persona llegue a ¿quién? A Cristo. Y eso está una vez más también en Juan 6:65, más adelante, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y nadie es nadie. Hermanos, sin la obra del Espíritu Santo, nadie puede llegar a Cristo. Hay un versículo que también es usado mucho, a veces del conocimiento previo de Dios y quizás torcido para poder sustentar su punto, y es Romanos 8, versículo 29, también el 30, pero no vamos a pensar en el versículo 29, Romanos 8, 29, búsquelo por favor. Lo tiene. Déjeme leérselo en la Reina Valera y luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque lo traduce bien interesante. Dice, porque a los que antes conoció, entonces la gente dice, sí, pastor, mire, vea, a los que antes conoció, esos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Pero mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, interesante. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Entonces a veces usan este versículo, el versículo 29 y el versículo 30, que
que en la teología le han llamado la cadena de oro de salvación. Pero hermano, decir que Dios escoge al pecador basado en un conocimiento previo de Dios, de lo que la persona iba a hacer, es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Primero porque, hermano, el pasaje no está diciendo eso. Dios, el pasaje lo que está diciendo, o el pasaje no está diciendo eso, dice que Dios escoge, aquí el pasaje, perdón, no está diciendo que Dios escoge bajo el conocimiento previo a los hombres, ni tampoco implica esa idea allí. Lo que está diciendo es simplemente lo que Pablo está escribiendo, lo que Dios iba a hacer. Y cuando usted mira, por ejemplo, el versículo 30, si usted lo busca rápidamente, ¿qué se hizo? No lo noté aquí. Dice, porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su Hijo, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los muertos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, el pasaje no está diciendo allí que el conocimiento de Dios fue que lo llevó a elegirlo, simplemente está informando a los que conoció, dice, también a estos predestinó. Ese sería un argumento. Y el segundo, hermano, es que si afirmamos que Dios escoge a las personas en base a lo que Dios vio que esas personas iban a hacer, volvemos nuevamente. Entonces, somos salvos en base a ¿qué? A obra. ¿Cuál obra? Bueno, que vio Dios que yo iba a ¿qué? Confiar en Él. Y aquí es donde regresamos otra vez a Efesios 2.9. Efesios 2.9 dice que la salvación no es ¿qué? Por obras, o la elección tampoco es por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. O sea, no puede ser por obras. No puede ser por algo que Dios vio que yo iba a hacer. Y lo expliqué la semana pasada. Creemos porque fuimos escogidos. Y no es que yo creo y luego Dios me escoge, porque algunos piensan de esa manera. Y aquí tenemos que regresar otra vez a Romanos 9. ¿Alguna pregunta o comentario hasta allí? Pregunte. Primera de Pedro dice, Pedro el apóstol de Jesucristo, le voy a leer el 2, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a los. La palabra presciencia, según verdad lo que dice, es un previo conocimiento de Dios. ¿Dónde dejamos esas palabras entonces en la Biblia? Que Dios dice que también es decimos que Dios es que Dios tiene la omnisapiencia, ¿verdad? ¿Dónde dejamos ese atributo de Dios entonces si Dios no, o sea, Dios es el que ha visto, no es que por obra, ¿verdad? Porque el creer ya es una obra, o confiar también se convierte en obra. ¿No me entiende? No. No. O sea, la palabra presciencia que dice aquí, que se elegido según la presciencia de Dios. Y presciencia significa conocer antemano. Entonces, ¿qué hacemos con eso si Dios lo hizo soberanamente, verdad? Y eso es lo que yo no puedo digerir. No puedo digerir de que Dios, ¿por qué no dejó a toda la humanidad condenada? ¿Verdad? ¿Por qué no la dejó condenada? Él es Dios y podía hacer soberanamente eso, salvarlos también, pero mandó a su Hijo a pagar por la sangre de los que ya había elegido. Eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tuvo que pagar, los apóstoles cansándose, predicar Cristo, Cristo?
Si ellos ya estaban elegidos, si Dios ya los eligió antemano, y no porque por no hacer nada, ¿verdad? Como usted dice, sino que porque pues Él quiso. Así le digo, así dejamos a Dios como que si fuera. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué dice que Dios es justo? ¿Dónde dejamos ese atributo? Dios es justo, dice la Biblia. Y por eso es como que uno elija, aquí hay 5, ¿verdad? Yo voy a salvar a uno de eso y los demás que condenen. Ya está, bueno, según ya estamos condenados, ¿verdad? Pero ¿por qué voy a salvar a uno? La Biblia dice también que Dios no hace sección de personas. Entonces, ¿dónde dejamos todos los versículos que nos hablan de eso? Nos hablan de creer en Cristo, que si no cree, que si no cree. Pero si Dios no me permite que crea, ¿cómo voy a creer? Yo necesito que usted me explique, porque yo no estoy entendiendo. O sea, todo lo que yo aprendí prácticamente lo meto en el bote de la basura. Porque eso era lo que a mí me habían enseñado. Usted sabe que yo crecí en esta iglesia. Yo nací aquí. Y es lo que yo he aprendido y ahora pues ya todo esto ya no funciona. ¿Cómo así que todo eso no funciona? Pues porque ya no es en base al preconocimiento de Dios, a lo que Él conoce antemano, sino que nomás porque Él es la elección soberana. Pero, ¿qué entiende usted por preconocimiento? Que Él conoció antemano, dice, antes de la fundación del mundo, Él ya tenía su plan ya, ¿verdad? Sabía que Adán iba a pecar, ¿verdad? Él ya tenía su hijo, ¿verdad? El mundo cayó en condenación eterna, pero Jesucristo vino a rescatar el mundo. ¿Por qué dijo entonces Juan, he aquí el Cordero de Dios, que no quise que quite el pecado de los elegidos, que quite el pecado del mundo, y el mundo somos todos? No necesariamente. No Porque, necesariamente, porque mire, le una cosa. Cuando Juan está escribiendo, los judíos tenían un problema. ¿Cuál era uno de los problemas que los judíos tenían? Que como ellos eran el pueblo escogido de Dios, ellos creían que ¿quiénes iban a ser salvos? Ellos nomás. Y que la salvación era, el resto eran ¿qué? Perros. Es más, los judíos creían que los gentiles, o sea, todos el resto, eran combustible ¿para qué? ¿Sabe para qué? Para el infierno. Entonces, en el contexto cuando la Biblia dice para todo el mundo, no está hablando de el mundo en general, de todos los seres humanos, porque entonces sería una salvación universal. A lo cuando dice todo el mundo, está haciendo referencia es a que no es solamente para los judíos, sino para todas otras regiones, otras nacionalidades, otras personas, hombres, mujeres, gordos, flacos. Ahí no hay discriminación de nadie, o sea, Dios no discrimina. O sea, el evangelio se predica y el que reciba, por ejemplo, aquí hay unos viejitos, otros más jóvenes, otros más gorditos, mujeres, niños. O sea, no hay discriminación de personas. Por ejemplo, en la parte que se está haciendo. Entonces, mundo ahí no hace referencia en sí a todos los seres humanos. Y no es a todos los seres humanos porque hay muchos que no se están, ¿qué? Salvando. O sea, si la salvación fuera para todo el mundo, entonces sería una salvación universal y la Biblia no enseña una salvación universal. No, porque no todos van a creer. Porque no todos están creyendo. Van a creer, entonces, yo tengo entendido, ¿verdad? Pues ciertamente no todo el mundo se va a salvar, pero se va a salvar el que tiene el corazón duro y no quiere creer. Jesús dice, ustedes no vienen a mí, ¿verdad? Porque por sus obras, por lo que hacen, no quieren que se expongan a la luz. Él lo está diciendo, o sea, por eso la gente no se acerca, porque tengo que dejar esto y esto, ¿verdad? Dios, todos somos expuestos a la predicación, ¿verdad? Todos nos hablan, ¿verdad? Pero hay gente que, como usted dice, si Dios lo eligió soberanamente, ni en que le den y le den y le den, no va a venir. Así pues se muera uno dándole y dándole y dándole. Y entonces, ¿cuál es el problema suyo? pues que yo, o sea, eso yo había creído. No van a creer porque Dios los eligió soberanamente, sino van a creer porque por su corazón duro, por incrédulos. Por eso. Por no creer en la obra de Jesús. Es que una cosa es la elección. Cuando habla aquí, por ejemplo, en este pasaje que usted trae de la presciencia de Dios, no está hablando, bueno, está apuntando meramente a un
conocimiento, sino un acto de elección de parte de Dios. El del decreto, por ejemplo, Dios en su soberanía sabe todo, absolutamente todo lo que va a pasar. Le gusta, hasta Satanás está sometido a Dios. O sea, no hay nada, no hay nada que pase en la tierra que esté fuera del acto soberano de Dios. Si algo pasa en la tierra sin que Dios sepa qué pasó, entonces estamos hablando de que hay alguien que es más que superior que Él. En Dios no hay injusticia, y ahorita cuando lleguemos a Romanos 14, Pablo va a tratar ese tema porque parece ser que él está argumentando con alguien y él va a contestar, bueno, entonces Dios es injusto. Hay un dicho que dice, muchos los conocemos, o todos en la cama o todos en el suelo. Cuando todos estamos en la cama, nadie dice nada. Si todos estamos en el suelo, todos están tranquilos. El problema empieza cuando a algunos les toca en la cama y a otros les toca en el suelo. Ahí es donde empiezan los problemas. Y este es el conflicto que tiene la gente. O sea, de que Dios escogió a algunos soberanamente y en el tiempo indicado, Él les quita la venda para que esas personas crean en Jesucristo y a otros los deja en su condición. Y ahí es donde la gente empieza a decir, pero es que eso es injusto. Pues Romanos vuelve a contestar eso. Romanos capítulo 9, ahorita lo vamos a mirar un poco. Romanos dice, bueno, o sea, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Si Dios decidió hacerlo de esa manera, que nosotros no podamos entender, pues es otra historia. Pero Dios lo decidió así de esa manera, de que Él elige a unos, a los que Él quiso, en el tiempo indicado, les abre le quita la venda de los ojos para que ellos puedan venir a Cristo de arrepentimiento y sean salvos. A otros los deja en esa condición. Y eso lo enseña la Biblia claramente, lo miramos en los versículos pasados y el próximo semana que hablemos del otro estudio, si alcanzamos a llegar allá, lo vamos a ver claramente. Jesús dice, yo vine a los míos, simplemente dice, de los 12 apóstoles, dice, se salvó, se perdió uno que estaba destinado ¿para qué? Para salvar. El resto, ahí están, Señor, los guardé, porque eran tuyos. Pero cuando dice eso, la Biblia dice de que cuando estaban comiendo, ¿verdad? Le preguntaban los discípulos que si quién le iba a entregar y yo veo hoy que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse porque la Biblia dice que cuando le dio, el que le dio el pan mojado, metió el pan y se lo dio. Dice que nomás Judas comió, entró Satanás en Judas y ahí donde le dijo Cristo, lo que vas a hacer, hazlo ya, porque ya no había nada que hacer. Ya lo iba a entregar, ¿verdad? Entonces, o sea, ciertamente se perdió. Entonces yo digo, ¿por qué entonces Dios va a juzgar a Judas si él lo ocupó para que hiciera eso? O sea, mi punto es que esto dejamos a Dios como que no es un Dios de misericordia, de amor, de bondad, porque darle la oportunidad a unos y dejar prácticamente el 90% de la humanidad perdida. Es que la humanidad está perdida. Pues sí, ajá, pero Es que la humanidad, sí, ahí es donde mira, ahí es donde nosotros queremos hacer quedar bien a Dios. Y querer ser más buenos que Dios. Y es que no, ¿y cómo Dios va a hacer eso? ¿Y cómo Dios va a hacer lo otro? Y queremos entender a Dios en términos humanos. Él dice en su palabra clara de que todos los seres humanos estaban muertos en delitos y pecados. Si Él hubiera decidido condenarlos a todos, no hay problema. Si hubiera decidido salvarlos a todos, no hay problema. Pero si los salva a todos, entramos en un problema, y ya lo hablamos hace unas semanas, entramos en el problema de que entonces la justicia de Dios se ve afectada. Y eso es lo que usted preguntó ahí. Entonces, ¿por qué tuvo que enviar a su hijo? Simplemente porque alguien tenía que pagar por el pecado. Eso es justicia. Pero por el pecado Sí. de los escogidos, no por todos, ¿no? Alguien tenía que pagar por el pecado. O sea, en ese caso, alguien tenía que pagar por el pecado. O sea, ahora, ¿a usted le parece justo? ¿Usted considera de que usted salva? Le pregunto. Pues yo considero que sí, pero pues Ok, imagínese. hasta ahí, no me da más explicación, hasta ahí. Usted considera que es salva. Ok. Si usted salva, significa que alguien pagó su pecado, por su pecado. ¿Quién pagó por su pecado? Pues Jesús. Ahora, ¿le parece justo o le parece injusto?
Bueno, si lo veo, pues, ¿verdad? Pues como Dios. Como no, si lo ve como lo venía viendo, ¿le parece Pues, justo o le parece sería, injusto? sería injusto que él hubiera pagado, pues, digamos, el pecado que no cometió por mí, ¿verdad? Si lo Ajá. vemos de esa manera, ¿no? No, si lo vemos de esa manera, no, pues que sí es. Sí. O sea, primera de Corintios, no me acuerdo ahorita, Corintios 7, algo así, dice que el que no conoció pecado, él no pecó. Usted sí, yo también. Y mis pecados, cuando Cristo fue muerto en la cruz, él cargó mis pecados, cargó sus pecados. Y el castigo que venía sobre usted, sobre mí, ¿se lo dieron a quién? A él. Ahora, cuando Dios me ve a mí, la ve a usted como una persona justa posicionalmente, aunque no la es, Justificada por él. porque fui justificado por él. ¿Y eso no es injusto también, Pues sí, también. hermana Grace? Tengo una pregunta ahí mismito donde usted llegó. Si Cristo vino, Ujú, no merecíamos, somos injustos, ujú. ¿verdad? Y llegó a morir, y no es justo, ciertamente, que muriera por mí. ¿Dónde está la justicia de Dios si Dios escogió preseleccionadamente, soberanamente, en su elección, estos sí, estos no, porque eso es lo que la predestinación enseña? La de Calvino y la de Arminio, con la diferencia, la única diferencia en la predestinación de Calvino y Arminio es que Calvino dice que la soberana elección de Dios bajo la gracia escoge. Y Arminio dice que como Dios ya sabía quiénes eran los que se iban a salvar, pues Dios, o los que iban a aceptar, o whatever, pues Dios, entonces esa es la diferencia. Por eso que yo ni uno ni la otra. Yo ni con Calvino ni con Arminio, pero con la palabra que me dice que Cristo vino al mundo a dar su vida, como usted mismo dice, por lo injusto que se veía, éramos todos. Ahora, yo no puedo cuestionar a Dios, y no lo cuestiono, pero yo no me puedo imaginar un Dios sicario, un Dios que sacrifica a unos y salva a otros soberanamente, cuando se me enseña en la palabra que Dios es justo, que la justicia es lo que enmarca a Dios, ciertamente su soberanía. Pero no lo puedo enmarcar como un Dios que separa a una humanidad a su elección arbitrariamente porque Él es soberano y a mí me escoge y quizás a mi hermana no. O lo escoge usted y no escoge a su esposa. O escoge a mi hijo, pero no escoge a mi nieto. O sea, yo no puedo enmarcar a Dios en una injusticia. Así que por eso que yo tengo problema con la predestinación. Porque enmarca a Dios en un nivel de su soberanía, pero una soberanía que es limitada al mismo Dios. Y la soberanía de Dios no es limitada. Y Dios no es un Dios injusto. Y no hace acepción de personas. Entonces, ¿para qué envió a Cristo? ¿Para qué Cristo está aquí? Entonces o vino, eso es, por eso es que la doctrina calvinista y arminia tiene tanto conflicto por 600 siglos. ¿Por qué? Porque hay mucho en la palabra que no sustenta, que contradice. Y la palabra no se contradice, claro. La palabra no se contradice. Pero la teología humana, de hombres, de teólogos, a veces contradicen y confunden la palabra. Por eso es que yo particularmente, personalmente, no participo de eso, no lo creo, no lo acepto, no lo recibo. Porque si voy a la palabra, me pone a un Dios como injusto y no hay injusticia en Dios. Sí, pero es que aquí yo no le estoy dando estamos mirando lo que dice la palabra. O sea, yo no estoy sacando nada que no sea la palabra, lo estamos hablando lo que dice la palabra. Y lo dice claramente la palabra. Que da misericordia y quiere dar misericordia. Ajá. Yo no he encontrado un versículo en la Biblia, tú me lo puedes leer si lo encuentras, que dice que Dios nos predestinó para salvación. O sea, así, dice que le da misericordia y quiere dar misericordia, pero no dice salvación. Y la misericordia de Dios no es lo mismo que la salvación de Dios. Y usted sabe eso, pastor, tanto como yo, la misericordia de Dios y la salvación de Dios son dos cosas bien diferentes y lo podemos enmarcar en diferentes ángulos. Pero no hay un versículo en la palabra que yo, si lo hay, me gustaría saber dónde está, que dice que Dios nos predestinó esa palabra para salvación. No lo hay, dice que Dios da misericordia, y cuando habla de los dos, de Saúl y Jacobo, Jacob y Esau, habla de que le dio misericordia y quería dar entre los dos y escogió entre el mayor y el menor. Eso no tiene nada que ver con la salvación, eso tiene que ver con la misericordia
Dios decidió con Esaú y con Jacob en aquel entonces, no para la salvación. A ver, hermana, cuando ustedes ven Romanos capítulo 9, ya que usted mencionó ese texto, Romanos capítulo 9, del capítulo 9 hasta el capítulo 10, el Señor o el apóstol Pablo está en el contexto, por ejemplo, partiendo del capítulo 9 en adelante, los primeros versículos, está en el contexto donde el apóstol Pablo está triste. ¿Por qué está triste el apóstol Pablo? ¿Cómo? Porque el rechazo de Israel. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando con Israel? ¿Por qué está triste al punto que él dice que él desearía que ser anatema con tal de qué? De que el pueblo de Israel fuera salvo. Y ahí es donde dice, pero buen momentico, si es que a Israel le han hecho un montón de promesas y yo veo que el pueblo y que muchos de mis compatriotas no están, ¿qué? No están siendo salvos. No están llegando a la salvación. Ese es el dolor de él. ¿O me equivoco? Porque yo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, quienes son los patriarcas y bueno, todo lo que él dice de ellos. Y dice el versículo, tiene tristeza y dolor porque ellos no están llegando a Cristo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? Y el versículo 6, por ejemplo, el versículo 10 dice, no, que es el versículo clave, y de hecho, del capítulo 9 al capítulo 10, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, el tema del apóstol Pablo en esos 3 capítulos es la fidelidad de Dios a su palabra o a sus promesas. Pero el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y cuando usted, por ejemplo, lee esa palabra en la traducción lenguaje actual, la palabra que traducen ahí como palabra, la traduce como promesas, o sea, otras palabras que está diciendo, no que las promesas de Dios hayan fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. O sea, ese pasaje es clave. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, iba a decir que entiendo eso en el pueblo judío. Ok, pero entonces, El Señor lo dijo, que vino y no lo recibieron, pero es que el Señor vino a morir por los gentiles, no por el pueblo judío, porque ellos lo entregaron. Él vino por los gentiles, por usted y yo, que no conocíamos, que no teníamos salvación, que no éramos circuncidados, para darnos oportunidad, como mismo Pablo lo dice en Romanos, para unirnos como un solo pueblo. Entonces mi punto es ese, no discuto el punto de los judíos, está claro la palabra. Mi punto es el resto de nosotros, los gentiles, como usted mismo lo dijo, el resto de la humanidad que no es judía. Entonces ya Dios, ese resto de la humanidad, escogió así, por dedo. sí, pero, O sea, ahí es donde yo tengo el problema, pastor. entonces, venga, yo sigo. La palabra no me muestra eso. Bueno, a ver, vamos a mirar si lo puedo explicar entonces aquí en este pasaje, porque entonces en este capítulo, del capítulo 9 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo comienza a explicar o responder, sí, Dios cumple sus promesas. El problema es, o comienza a explicarles que no todos los descendientes de Israel son israelitas, no todos van a ser salvos. Y es en ese contexto donde el apóstol Pablo está explicando eso, que él introduce el tema de la elección incondicional. Y aquí en este pasaje lo ve y él pone el primer ejemplo, donde escoge la elección de Isaac con, ¿quién era el otro muchacho? Con Ismael. Luego pone el otro ejemplo, la elección de Jacob en lugar de Esaú, versículo 10, versículo al 13. Entonces, Pablo comienza a explicar que él no prometió salvación a toda la raza en sí de israelita.
Y él dice, y esa es la razón por la cual no todos están creyentes, que no todos están creyendo. Y por eso en el versículo 15 es donde contesta, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Para qué es? Y sacando, pues, ¿qué es tener misericordia? ¿Qué es tener misericordia? ¿Cómo? Bueno, eso es gracia. ¿Pero qué es misericordia? Ok, hacer más de lo que él ya hizo. ¿Qué más? Recuerden la parábola del samaritano. ¿Recuerdan la parábola del samaritano? Ok. Jesús allí lo usa para explicar la misericordia y lo que tenemos que lo diciendo. ¿Cómo vio usted la misericordia allí? ¿Cómo estaba el herido? Estaba, ¿cómo? Medio muerto. ¿Tenía la capacidad para él salir de la condición en la que estaba? No tenía la capacidad de salir de la condición en la que estaba. ¿Qué tuvo que hacer el otro? El otro tuvo que agarrarlo, curarlo, llevarlo a algún lado y hacerse cargo de ¿qué? De él. Bueno, y esa es la misma misericordia que Cristo tuvo con nosotros. Nos vio como muertos, tirados, sin nada que hacer, sin capacidad de salir de ahí, y extendió su mano y nos sacó de allí y nos dio vida. Entonces, si usted me dice que no podemos asociar la misericordia con la salvación, pues entonces me pierdo un poco más. Lo que yo dije que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque usted está diciéndonos que la misericordia de la que habla el capítulo 9 Romanos. Es lo mismo que la salvación. Ahora, usted ha dicho algo bien cierto ahora mismo. Usted ha dicho que Cristo nos vio en nuestros delitos y pecados, fuimos vida misericordia para salvarnos. Ese no es el problema. El problema es que Dios, de acuerdo con la elección libre, ya escogió de antemano quién se iba a perder y quién no se iba a perder. No importa lo que Cristo venga a hacer. Entonces ese es mi problema. No. Dios escoge, pastor, o no. Esa no es la teoría de la predestinación, que Dios escogió por la fundación del mundo cuáles son los salvos y cuáles no son. Sí, pero hay un momentico, pero es que, ¿cómo que no tiene sentido que Cristo haya venido? Porque, a ver, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino al cielo? Cristo. Hay que creer en Él. O sea, una cosa es que usted haya sido escogido y otra cosa es que usted tiene que creer en Él. Pero para creer en Él, Dios hace la obra en su corazón. Sí, pastor, pero el punto no es ese, eso está claro. El punto es que la doctrina de la predestinación ya Dios eligió y le va a entregar solo a Cristo lo que ya le eligió y Cristo muere por eso. ¿Y qué pasa con el resto? Esa es la doctrina. Vuelvo y le digo, sí, los otros quedan ¿en qué quedan? ¿Dónde queda el resto? Pues en la misma condición en la que están, muertos en delitos y pecados. Está mi problema. Bueno, pero ese problema no es es que está en la escritura claro, hermana. Pero es que no está claro no está claro cuando dice que Cristo murió por todo y que el que lo cree, el que confiesa es el que Cristo no murió por todos, hermana. Por ejemplo, Efesios 5 dice, maridos amar a sus esposas como Cristo, ¿qué hizo? Amó a su iglesia. Cristo no dice Cristo ama a todo el mundo y Cristo dice y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por su iglesia. Por los salvos. Pero el problema mío es que esos salvos, de acuerdo con la teoría de la predestinación, ya Dios los escogió así que los demás estamos fritos o no estamos fritos. Y ese es mi problema. Sí, pero es que eso lo dice la palabra, hermana, no lo digo yo. La palabra no dice eso, pastor, perdóneme. La palabra lo que dice es que Él vino y dio su vida por el pecado de la humanidad. Y la palabra dice que si creyeres y confesares en tu corazón serás salvo y el que no será condenado. Hermana, la Biblia en ningún lado dice que es por la humanidad. Dice, la palabra en ningún lado dice que es por la humanidad. Nosotros los seres humanos
Nosotros los seres humanos hemos dicho que Cristo murió por todo el mundo y Cristo no murió por todo el mundo. Pues eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Qué va a decir, hermano Tony? Póngale el micrófono. Solo le quiero compartir en Romanos 9:16 en adelante, dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? 20. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? 21. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. 23. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Ahí está, hermana. Y en la escritura, y no es postura arminiana, calvina, ahí la palabra lo dice. Claro. Hermana, sí, yo entiendo, si usted quiere encontrar la palabra exacta que diga salvación, entonces tendríamos que también echar por abajo la doctrina de la Trinidad, porque tampoco la palabra de Dios dice Trinidad por ningún lado. Entonces, hay que mirar el principio que está detrás de la letra y no únicamente la letra, que ese fue uno de los conflictos que estábamos hablando los domingos, que tenían estos que querían ver la palabra así exacta para poder entonces creerla. Entonces, ahí está claro. El pasaje y el versículo 3 dice, pues a Esaú amé y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí me da la impresión de que el apóstol Pablo estaba quizás argumentando con algo por la forma en la que él contesta, porque el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo ¿qué contesta? En ninguna manera. Si nosotros queremos tratar de verlo dentro de los términos de los seres humanos, pues no lo vamos a comprender, pero no podemos nosotros cuestionar con Dios y decir que no, que la Biblia no enseña eso, porque la Biblia sí lo enseña, que quizás nosotros no lo queramos aceptar porque se nos distorsiona quizás la imagen del Dios que nosotros tenemos, quizás el de la imagen del Dios que nosotros tenemos, pero el Dios de la Escritura lo presenta así de esa manera. O sea, el Dios de la Escritura lo presenta así de esa manera. Vaya, busque 1 Timoteo o 2 Timoteo 1, 9. Segunda, dije Timoteo, ¿cierto? Mire, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, con propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes
antes de los tiempos de los siglos. Quería leer eso, aunque creo que está claro y no tiene. Pero yo andaba buscando un pasaje ahorita aquí, creo que el que lo leí. Ok, mira lo que dice, vaya a Romanos 8, versículo 29 y 30, que este es el que yo quería, a ver si pronto con este lo aclaramos un poco más. ¿Lo tiene? Porque a los que antes conoció, los predestinó, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Mira lo que dice aquí, la cadena de salvación. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. ¿Qué es justificar? Salvación, ¿cierto? Y a los que justificó, a estos ¿qué? Glorificó. Aquí nos podríamos hacer una pregunta. Cuando no la hacemos. O alguna pregunta sobre ese versículo. 32, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué pasa con ese versículo? La palabra todos. Todos nosotros. Bueno, si leo el contexto, esos todos nosotros, ¿quiénes son? ¿Cómo? Claro, los llamados. O sea, ese todos no está hablando de todo. Es como yo le digo a usted, hermana Gracie, y usted hizo una actividad en su casa, ¿y quiénes fueron? No, estaban todos. Pues estaba todo el mundo, estaba todo el mundo. Sí, pero es que pero hay un problema, más. Cuando usted dice todos, usted me está hablando todos, ¿son quiénes? Sí, pero ¿quiénes son esos todos? Cuando usted dice que todos hemos sido llamados, ¿a quién se refiere? ¿A todos los elegidos o a todo el mundo? Bueno, Pablo le estaba hablando a los romanos aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿aquí usted cree que Pablo le estaba hablando? Se estaba hablando a los romanos. Bueno, aquí está, yo sé, en el contexto está hablando a los que él predestinó. A todos, dice, a los que predestinó, a esos los llamó, a esos también los justificó, y los que justificó, a esos también glorificó. Y ellos llegan, entonces, ¿es Dios injusto? Pues la respuesta es no, Dios no es injusto. Hubiera sido injusto si Él hubiera pasado por alto el pecado y Él hubiera dicho, ok, ya no le voy a cobrar el pecado a nadie. No, alguien tenía que pagar por el pecado, Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo, entonces ese va a alcanzar salvación. Y déjeme terminar con un versículo de Romanos capítulo 11, al final, donde el apóstol Pablo presenta ese argumento que quizás chocó con algunos y quizás nos pasa a algunos otros que quizás estemos chocando hoy un poco con esta enseñanza. ¿Lo tiene? Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la conclusión que el apóstol Pablo llega. Luego de explicarle durante estos 3 capítulos a los romanos y a nosotros que las promesas de Dios no es que esté fallando, sino que todo está caminando al pie de la letra del plan establecido por Dios. Dios todo lo tiene establecido, nos guste, no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, y va a pasar así. Para algunos es difícil de aceptar, para otros es más fácil de aceptar, pero ese es el Dios de la Escritura. Y ahí lo encontramos claramente en todos los pasajes de la Escritura. ¿Alguna pregunta o comentario final? Ahí espere que le lleve el micrófono para que pueda. Muchas veces hemos aprendido diferentes enseñanzas y personalmente, pues esta semana tenía una lucha sobre esa situación, ¿no? Porque tengo hermanos carnales, ¿no? Que no son cristianos. Entonces, cuando alguien subió, o no sé quién subió cuando dice de la predestinación, ¿no? De libre albedrío, ¿no? Ujú. Sí. Y yo meditaba en eso, dije, bueno, todos, si Dios nos ha dado todos libre albedrío, pues entonces, pues cada uno está haciendo lo que está haciendo, lo que quiere. Y a la conclusión que he llegado yo es la soberanía de Dios. Dios escogió a quien Él quiso, a quien Él quiere. Entonces, y digo, fue una lucha para mí porque yo tengo varios hermanos y entonces, ¿cuánto no quisiera yo que ellos fueran creyentes, no que fueran salvos? Y es mi oración cada día, cada momento cuando tengo la oportunidad. Y yo les hablo y yo les digo, busquen al Señor, o sea, creen en el Señor. Y simplemente, pues ahí están, en su borrachera, en su vida, lo que ellos quieren hacer. Sin embargo, para mí ha sido difícil porque, como dije, o sea, yo quisiera que ellos buscaran al Señor. Entonces, como dije, la conclusión que he llegado es que Dios es soberano. Y yo no sé quiénes son los que fueron ya escogidos por Él. Y mi trabajo mío es hablarles en este momento, la oportunidad que tengo. Los que son los que Dios ya escogió, pues de plano van a creer un día. Y los que no, pues de plano se tienen que ir a donde Dios ha predestinado también. Entonces, yo creo que esta enseñanza quizás es difícil, pero yo me quedo con el versículo de Deuteronomios 29:29, y creo que también habla en Apocalipsis de eso. Y hay cosas que nosotros en nuestra mente finita no lo vamos a entender. Por más que estudiemos la Biblia, por más que oremos o ayunamos o hacemos muchas cosas, hay muchas cosas que nosotros nunca vamos a llegar a entender. Porque Dios es sumamente infinito. Y no, hasta el fin de nuestra muerte no lograremos entender lo que Él muchas veces hace o no hace en la vida o en nuestras vidas. Gracias. No podemos cometer entrar en el error que quizás posiblemente es lo que pueda estar pasando de empezar a preguntarnos, ¿seré yo o no seré yo? Esta persona es, esta persona no es, esa no es nuestra responsabilidad, porque eso no lo sabemos nosotros. O sea, no van a caer en ese error, o sea, eso no sabemos. Yo no le hablo más a mi familia porque quién sabe si eso no es, o sea, no, o sea, es mi responsabilidad seguir hablando, predicando la palabra de Dios, de Cristo, porque el que hace la obra es ¿quién? Cristo. Jonás
2, capítulo 2, versículo 9, dice Jonás que la salvación es de Jehová, de Dios, de principio a fin. La salvación es de Jehová de principio a fin. Así que no es nuestra responsabilidad quién es o quién no es. Ese no es el punto y la Biblia nos llama a eso. La Biblia nos llama a predicar porque Dios ha estipulado que para que la gente se salve, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que necesita para que la gente se salve? Creer. Y para que la gente pueda creer, hay que hablarles. Eso lo dice Romano, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, el medio, Dios pudo haber dicho, salvo a todo el mundo y listo, se acabó el negocio. Pero Dios no lo estipuló así. Dios estipuló que la única forma para que la gente crea es a través de ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. Así que hay que predicar. La gente no va a creer si usted no le predica la palabra de Dios. Pero Jonás dice, la salvación es de Jehová, de principio a fin. ¿Algún otro comentario? Señor, comente. Me acuerdo cuando hace un tiempo estuvimos estudiando Mateo, no me acuerdo el pasaje ahorita, pero dentro de eso estudiamos lo que era gracia. Y pues llegamos a encontrar que hay una gracia común, que es eso sí es para todo el mundo, pero hay una gracia salvífica, que no es para todos. O sea, únicamente para aquel que cree. O sea, y ahí entraría lo que usted está explicando ahora, que pues es Dios. Porque si nos preguntamos, yo le dije a Dios cuándo quería nacer, y por eso nací ese día. O sea, si Dios no lo permite, yo no nazco. O sea, si Él hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, pues Él hace lo que quiere con todo lo que tiene. Entonces, creo que desde ese punto de vista, o sea, hablando de gracia, y ahí me imagino que entra esta doctrina, ¿no? El Señor hace lo que quiere con su creación. O sea, quería comentar eso. No recuerdo exactamente qué pasaje estudiábamos, pero Creo que era cuando hablamos de que Dios hace llover sobre justos y injustos, ¿no era ese? podría ser, sí. Podría ser ese. Sí, es la gracia común, o sea, es como en teología hay otra que llama la revelación general y la revelación específica. ¿Cuál es la revelación general? Pues toda la humanidad ve que está basada en Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, el solo ver cómo funciona el cielo, la tierra, nos lleva a pensar de que hay un creador, pero eso no salva a nadie. Lo que salva es la revelación específica. ¿Cuál es la revelación específica? Bueno, lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario, de morir y hacerse pecado por aquellos que no eran pecado. Y así es, Dios tiene el derecho de hacer como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, aunque dentro de nuestra limitación humana eso nos parece poco aceptable, poco Dios, pero ese es Dios y eso es ser soberano. O sea, eso es ser soberano, y como él mismo dice, pues podría ser injusticia, pero no es injusticia. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, entonces vamos a dar por terminado hoy y dentro de 8 días contestamos la pregunta de la más espinosa: ¿por quién murió Cristo? Es así, es la más espinosa. ¿Por quién murió Cristo?
Padre, te pedimos te damos gracias por la oportunidad de estudiar, Señor, sobre este tema. Te pedimos que cada día, oh Dios, podamos ver con claridad aquellos que quizás no estamos viendo con claridad o que no entendemos. Señor, y que lo más importante, oh Dios, somos llamados a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que en cada momento, Señor, podamos, oh Dios, aprovechar para hablarle a aquellos que no te conocen. Señor, porque eres tú el que produce el querer, como el hacer, eres tú el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no nosotros. Señor, y que permítenos ser esos instrumentos por los cuales tú vas a proclamar tu palabra. Señor, y aquellos que no te han conocido puedan llegar a ti rendidos en fe y en arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre. Amén y amén.